Hola a todos estudiantes. En este video vamos a ver la segunda parte de la unidad 1, en donde vamos a partir con el comportamiento de las potencias, comenzando por el comportamiento creciente y decreciente. Después vamos a trabajar con el lenguaje algebraico, luego damos paso a los productos notables y por último vamos a trabajar el área y volumen del cono. Primero vamos a partir con los comportamientos y el análisis de esto de manera gráfica. En este caso, yo simplemente les voy a pedir en las evaluaciones ejemplos con respecto a estos dos tipos de comportamiento, tanto crecimiento exponencial como el decrecimiento exponencial. Pero ¿qué tienen que identificar ustedes? En este caso, que el crecimiento exponencial viene a tener este comportamiento si lo vemos de manera gráfica. Una potencia de base entera tiene un crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros tenemos la siguiente potencia, en este caso la base que viene a ser A, tiene que ser un número entero. Y podemos ejemplificar, tal como lo hicimos en clases. En este caso, si la base de la potencia vendría a ser 2, yo podía elegir un exponente cualquiera, por ejemplo el 0, y el resultado me viene a dar 1. Pero la idea es ir incrementando el valor de este exponente. Por lo tanto, yo puedo irlo incrementando. Y acá yo me voy a dar cuenta de que el resultado de la potencia también va a ir incrementando. Por tanto, va a ir subiendo tanto el valor del exponente como el valor del resultado de la potencia. Veámoslo mediante un ejemplo. Nos mencionan, una enfermedad se ha propagado rápidamente en el último tiempo. Cada mes se duplica la cantidad de contagiados del mes anterior. El siguiente diagrama refleja esta situación. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que la base de esta potencia tiene que ser entera, porque estamos con un comportamiento creciente. Y si acá nos dicen que cada mes se duplica la cantidad, quiere decir de que se está multiplicando por 2. Siempre se está doblando la cantidad de enfermos a medida que va pasando un mes. Por lo tanto, la base de mi potencia vendría a ser 2. Si nos dijeran en este caso que se triplica la cantidad de contagiados, la base vendría a ser 3. Pero solamente nos están mencionando que se duplica. Por tanto, yo voy a partir con un 2 elevado a 0. Yo sé que todo número elevado a 0 viene a ser 1, a excepción del 0. Y esto lo puedo considerar como el punto de partida. Entonces, el 1 viene a ser igual al enfermo que yo tengo ahí. Ahora, al paso del primer mes, yo puedo dejar ese primer mes como el exponente 1. Yo sé que voy a tener 2 contagiados. Al paso del segundo mes, yo sé que voy a tener 4 contagiados. Y al paso del tercer mes, yo sé que voy a tener 8 contagiados. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Cómo podemos analizar este comportamiento? Acá tenemos un gráfico en donde hay dos ejes. Uno representa el mes que ha pasado y el otro el número de enfermos. En el mes 0, o sea, en el inicial, yo tenía un enfermo. Entonces me dirijo en el eje que me indica meses y voy al 0 y subo hasta la cantidad de enfermos que tengo, que en este caso viene a ser solo uno. Al pasar un mes, esto vendría a ser 2 elevado a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer mes tengo que subir hasta los 2 enfermos. En el segundo mes sería 2 elevado a 2, lo cual es 4. Entonces, aquí subo hasta los 4 enfermos. Acá sería 2 elevado a 3, lo cual es 8, por lo tanto subo hasta el 8. Luego de tener varios puntos, puedo trazar una unión entre todos los puntos y de esa forma podría saber el comportamiento
de la potencia ya graficada. Por otro lado, tenemos el decrecimiento exponencial y viene a tener un comportamiento opuesto al crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? De que viene a disminuir. Por lo tanto, a medida que nosotros vayamos aumentando el exponente de la potencia, este va a ir, en este caso, disminuyendo. Espero que hayan respondido a medida que iba hablando. ¿Cuál es la diferencia también? Es que cuando la potencia tiene una base racional, esta viene a tener ese comportamiento. Veámoslo. A elevado a B es igual a C. ¿Qué quiere decir esto? De que la potencia va a ser la base de la potencia va a ser un número racional. En este caso, como ejemplo, y lo mismo que utilicé en clases, viene a ser un medio. Un medio, como ejemplo de un número racional, en este caso puedo partir con el 0. De la misma forma, un medio elevado a 0 viene a ser 1. Después tendría un medio elevado a 1, un medio elevado a 2, un medio elevado a 3, y así. Lo que hice fue incrementar el exponente. ¿Para qué? Para ver si es que el resultado de esta potencia va a incrementar o va a disminuir. Entonces, un medio elevado a 1 viene a ser un medio elevado a 2 viene a ser un medio por un medio, lo cual nos da un cuarto. Esto viene a ser un octavo. Lo pueden corroborar, lo pueden comprobar. Y si ustedes se fijan, a medida que yo iba aumentando el valor, en este caso del exponente, el resultado iba disminuyendo. Por tanto, el comportamiento viene a ser decreciente. Como lo podemos ver de manera gráfica o con un ejemplo, mediante lo contrario. En este caso, por ejemplo, si habían enfermedades, ahora podemos ir disminuyendo la cantidad de contagiados mediante una vacuna. El ejemplo nos dice, si existiera una vacuna que redujera el número de contagiados a un tercio cada día e inicialmente hubiera 19.683 contagiados. En este caso, ¿qué pasaría día a día? Empezaría a disminuir en un tercio la cantidad. Por lo tanto, el día 0, el inicial, vendríamos a tener la cantidad que nos están dando, 19.683. Pero transcurre un día y la potencia pasa a ser un tercio elevado a 1. Por tanto, ese un tercio elevado a 1 viene a ser un tercio y lo multiplico por la cantidad y viene a disminuir. Si yo multiplico este número por el un tercio, vendría a ser lo mismo que el número yo lo estuviera dividiendo entre 3. Entonces disminuye a una tercera parte el valor. Después sigue disminuyendo al segundo día en una tercera parte. ¿Por qué? Porque viene a ser un tercio elevado a 2. Y así. Veámoslo de manera más gráfica, para que se pueda entender un poco más. En el día inicial, que en este caso viene a ser el día 0, teníamos esa cantidad de contagiados que nos indicaba el problema. Luego de transcurrido el primer día, disminuye en un tercio, después sigue disminuyendo en un tercio, sigue y sigue. Y si ustedes ubican los puntitos de la misma forma en como ubicamos los puntos en el problema anterior, se van a dar cuenta que esto viene a tener un comportamiento en decrecida. Por lo tanto, viene a tener un comportamiento opuesto al del crecimiento. ¿Qué les pido yo? Que puedan escribir un ejemplo en la evaluación, idealmente distinto a los que les estoy presentando aquí en clases. Continuamos. Bueno, el resumen en este caso es que el crecimiento exponencial va a estar dado al comportamiento de una potencia de base entera y el comportamiento decreciente exponencial va a estar dado por una potencia de base racional. Ojo, que tiene que ser menor a 1. Ahora pasamos al lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico viene a ser el lenguaje del álgebra, ¿ya? Y ustedes lo pueden identificar porque en definitiva se trabajan con incógnitas o porque en este caso venimos a utilizar letras.
Pero en este caso, profundicemos en los ejemplos. Si tuviésemos un rectángulo, ¿cómo podríamos hallar en este caso un tipo de lenguaje algebraico? Teniendo la fórmula de cómo encontrar el área de este rectángulo. Para yo encontrar el área de un cuadrilátero, sé que tengo que multiplicar un lado por otro, largo por ancho en este caso. Por lo tanto, yo sé que el área va a estar dado entre A por B. Y esto viene a ser el lenguaje algebraico. Si yo tengo el perímetro de un cuadrado, tengo que sumar esos cuatro lados, porque un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. Por lo tanto, sería lo mismo que multiplicar 4 veces por uno de esos lados. Entonces, el perímetro estaría dado por 4 por x. Lo mismo, la fórmula de la velocidad, la distancia partido entre tiempo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a utilizar el lenguaje algebraico? Si yo tengo una multiplicación, ya no va a ser necesario que yo escriba el signo o el símbolo de esta multiplicación o el símbolo de la división. Por ejemplo, si tengo 3 por A, voy a escribir simplemente 3A, que se sugiere que el coeficiente numérico siempre vaya delante del factor literal, que vienen a ser las letras. Si yo multiplico 1 por n, o n por 1, esto vendría a ser lo mismo que dejar n. N viene a ser cualquier número, pero en este caso no es necesario anteponer el 1 o poner por 1 porque todo número multiplicado por 1 viene a ser el mismo. Acá tengo P por Q o Q por P y esto se escribe simplemente PQ. No se escribe en este caso el signo de multiplicación como dije y lo ideal es escribir todas las letras en orden alfabético. Acá tengo B por lo que tengo dentro del paréntesis, X más 3. Y en este caso tampoco es necesario poner el por, simplemente dejo apegado la B con el paréntesis. Y yo asumo de que esto se está multiplicando. Si acá tengo una división, por ejemplo, A más B, dentro de un paréntesis dividido entre C, yo sé que esto lo puedo dejar escrito como una fracción. A más B dividido entre C. ¿Por qué? Porque una fracción representa una división. Acá tengo 3 por 2x. Y aquí tengo un coeficiente numérico, acá tengo un coeficiente numérico, pero con su factor literal. En este caso yo multiplico los coeficientes numéricos, 3 y 2, me da 6, y el x simplemente lo conservo. En el n por n, y aquí voy a escribir. Si yo tengo n por n, yo puedo asumir de que viene a ser una multiplicación de potencias. ¿Por qué de potencias? Porque yo al n lo puedo dejar con el 1 en su exponente. Y digo, tengo una multiplicación entre dos potencias de igual base. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer acá? Era conservar la base y sumar los exponentes. Y acá me daría n y 1 más 1, 2. Por lo tanto, así quedaría el resultado de esa multiplicación de potencias. Y en este caso, n por n sería n elevado a 2. Avancemos. Voy a escribir los mismos ejemplos que habíamos hecho en clases. B menos 3 dividido 4. Esto que haría B menos 3 partido 4. 5 por M por N, que haría 5MN. 5 por 7A, multiplico solamente los coeficientes numéricos, me daría 35A. N más M dividido P, quedaría N más M partido entre P. Y acá tengo 4A por 4A, multiplico los coeficientes, sería 16. Y A por A, ¿cuánto sería? Lo mismo, asumo una multiplicación de potencias, conservo la base de estas potencias y sumo los exponentes. 1 más 1, entonces quedaría A elevado a 2. ¿Qué es lo importante? Considerar que en este caso el coeficiente numérico se multiplica con el mismo coeficiente numérico y el A con la misma letra A.
Continuamos. ¿Qué es lo importante considerar acá? Que en este caso yo tengo el factor numérico y el factor literal dentro de un término algebraico. Cuando tengo términos semejantes, yo tengo que intentar unir o dejar todo ordenado. Por tanto, si acá tengo los mismos factores literales, yo asumo de que esos términos son semejantes y los puedo agrupar. ¿Cómo? Por ejemplo, asumamos de que esta X viene a ser una manzana. Entonces, si yo dijera una manzana más otra manzana más otra manzana más otra manzana, serían 3 manzanas. Una X más otra X más otra X serían 3X. Por lo tanto, así es como lo puedo expresar. Simplemente estoy sumando 3 veces esta X. Yo acá tengo XY y como tengo esta XY, voy a buscar todos los términos que sean iguales a esta. Tiene que ser sí o sí 100% igual. No puede tener diferencia alguna en su factor literal. Por lo tanto, yo tengo XY, acá tengo 2XY y el factor literal viene a ser el mismo. Por lo tanto, lo voy a marcar de rojo también. Este factor literal tiene X, Y y Z, pero como tiene esta Z, ya tiene una mínima diferencia, que tiene incluido una Z. Por lo tanto, ya no es igual. Y simplemente lo marco con otro color. Realizo la suma entre los que tienen el factor literal igual, por lo tanto, tendría acá una XY más 2XY serían 3XY y simplemente conservo el que era diferente. Lo mismo acá, tengo 2X más 3X, el resultado sería 5X. Y este es un poco más complejo. No sé si complejo, pero requiere de un poquito más de análisis. ¿Por qué? Porque estoy sumando todo lo que tengo acá y el resultado viene a ser este. Pero veamos, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Primero tendría que fijarme solamente en los factores literales, o sea, en las letras, y acá tendría x elevado a 6y. Entonces yo tendría que buscar todos los que sean iguales a este para sumar o restar dependiendo de lo que me estén pidiendo. El que tengo acá viene a ser x y 6. Y en este caso el y está elevado a 6, entonces viene a ser distinto, no me sirve. Este es x elevado a 6y, viene a ser igual a este, por tanto lo voy a marcar. Este viene a ser igual que el que tenemos ahí y este varía. ¿Por qué varía? Porque la y está elevada a 6. Y si ustedes se fijan, este con este vienen a ser iguales. Por lo tanto, yo ahora voy a sumar todos los que dejé en rojo con rojo y todos los que dejé en verde con los verdes. Entonces, sumo los rojos, voy a dejar el mismo factor literal y voy a sumar o restar los coeficientes numéricos. Y digo, 3 menos 7 sería menos 4, menos 1 sería menos 5. ¿Por qué menos 1? Porque yo acá sumo de que hay un 1. Y en cuanto a los verdes, conservo el factor literal y digo, menos 5 más 11 sería 6. Por lo tanto, hasta ahí estaríamos ok. Continuamos. La multiplicación de un monomio por un polinomio. ¿Qué es lo importante considerar acá? Es que, primero, tenemos que identificar el monomio. El monomio viene a ser el que solamente tiene un término algebraico y el polinomio, en este caso, está separado tanto por un signo más o por un signo menos. Entonces, acá yo tengo un término, dos y tres términos. Por lo tanto, viene a ser poli, de varios términos algebraicos. ¿Cómo vamos a multiplicar? Coeficiente numérico por coeficiente numérico. Letra, en este caso, multiplicada con letra que sea igual a ella. Y si tenemos una letra sobrante, simplemente se mantiene. Entonces, este monomio que está fuera del paréntesis va a multiplicar a todo lo que tengo yo adentro. Y acá me mencionan que el 2AB va a multiplicar al 3A.
Y así quedaría. Después que el 2ab va a multiplicar al menos ab cuadrado. Y luego que el 2ab va a multiplicar al más 4b cuadrado c cuadrado. Esto sería así si lo dejamos separado. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Coeficiente numérico por coeficiente numérico. 2 por 3, 6. A por a cuadrado. Y mantengo la b. El menos 2 por el 1 va a ser menos 2. A por a va a ser a al cuadrado. B elevado a 1 por b elevado a 2. Tengo que sumar los exponentes y sería b elevado a 3. 2 por 4 sería 8. A por ninguna otra a porque no hay más a. Sería solamente la a, entonces por tanto se baja. La b elevado a 1, porque yo asumo que tiene un 1 ahí, la multiplico por este b al cuadrado, por tanto sería b elevado a 3, y la c cuadrada está sola, por lo tanto bajo esa c cuadrada. Y así quedaría. Borro y continúo. Polinomio por polinomio. Acá estos se están multiplicando, entonces lo que tenemos que considerar es que este primer término tiene que multiplicar tanto a este como a este, y el segundo término del primer polinomio tiene que multiplicar tanto a este como a este. Coeficiente numérico por coeficiente numérico y factor literal por factor literal. Letra igual por letra igual. Entonces, 2a por 4a al cuadrado, después 2a por 5ab al cubo, después el segundo término del primer paréntesis por el primer término del segundo paréntesis y luego el segundo término del primer paréntesis por el segundo término del segundo paréntesis. ¿Cómo sería esto? Lo voy a dejar separado de nuevo. Esto era así. Y resolvemos. 2 por 4, 8. Y a elevado a 1 por a elevado a 2 sería a elevado a 3. 2 por 5 sería 10. A por a sería a elevado a 2. Y el b al cubo simplemente queda ahí. Menos 3 por 4 sería menos 12. El a al cuadrado lo bajo, b al cuadrado lo bajo y c lo bajo, porque ninguno se puede multiplicar con otro. Y por último, el menos 3 por 5 sería menos 15. El a simplemente se baja porque no hay otra a para multiplicar. El b al cuadrado lo multiplico por el b al cubo, sumo los exponentes. Recordemos, b al cuadrado por b al cubo, multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Por lo tanto, quedaría b elevado a 5 y la c simplemente lo bajo. Y ese vendría a ser el resultado. Ahora pasamos a productos notables. Y esto lo voy a grabar en un segundo video para que el video no quede tan pesado. Así que nos vemos en la segunda parte de esta segunda parte de unidad 1.